y luego así el verso 1 y vamos a continuar leyendo varios versos. Dice aquí en esta porción de Hechos, capítulo 10. ¿Tiene la escritura ya? Gloria a Dios. Vamos a concentrarnos en esta bonita mañana. Vamos a disfrutar más de la presencia de nuestro Dios que estamos sintiendo. Él es sagrado, hermano y hermana. Él es sublime. Y nosotros tenemos que adorarlo así como lo que Él es. Él es un Dios sagrado. Él es un Dios verdadero. Él no es un ídolo, no es una imagen. Él no es una obra hecha de manos humanas. Él es el Dios verdadero, el Señor Jesucristo, quien estamos adorando en esta bonita mañana. Y dice en esta porción, Pedro y Cornelio. Usted ya sabe quién fue Pedro y también sabe quién fue Cornelio. Aquí no hay nadie nuevo que haya que explicarle quién fue Pedro y quién fue Cornelio. Todos sabemos quiénes fueron. Dice en el verso 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Cesarea era una ciudad. Y dice que en Cesarea había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este hombre llamado Cornelio fue un centurión. Un centurión es un hombre del ejército que está a cargo de 100 soldados. Por eso la palabra centurión, como decir 100, centurión. Entonces este hombre fue un centurión de la compañía o del pelotón, dicen hoy en día, o de la unidad de la compañía llamada la Italiana. Así se llamaba la compañía que estaba bajo el cuidado de Cornelio. Se llamaba Italiana. Y italiana viene de la palabra Italia. Eso quiere decir que Cornelio era un italiano, un romano. Cornelio era romano. Y luego dice en el verso 2, este hombre llamado Cornelio, que fue un centurión, dice en el verso 2, piadoso y temeroso, ¿de quién? De Dios, con toda su casa. Este hombre, hermano y hermana, aunque fue un romano, aunque fue un centurión, un hombre de guerra, un hombre de autoridad, pero dice en el verso 2 que este hombre era ¿cómo? ¿Cómo comienza diciendo el verso 2? ¿Cómo era este hombre llamado Cornelio? Este centurión era piadoso, un hombre de piedad, un hombre de misericordia, un hombre con compasión. Este hombre, un centurión, un hombre de guerra, un hombre de autoridad, dice que era piadoso. ¿Y qué más? Y temeroso, respetuoso o obediente a Dios. Este hombre fue temeroso de Dios. Él, pero no solamente él, sigue diciendo, con toda su casa. Este hombre romano, centurión, fue un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Qué quiere decir eso, hermano y hermana? Que no solamente él temía a Dios, sino también su casa de él, la familia de él. Y eso, es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer, que vivir haciendo. Debemos nosotros de temer a Dios, pero no solamente nosotros, también hay que enseñarle a nuestra casa, a nuestra familia a temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios es respetarlo, obedecerlo. Eso es temer a Dios, hermano y hermana. Entonces nosotros tenemos que temer a Dios también con toda nuestra casa, así como lo hizo Cornelio. Y sigue diciendo, y que hacía este hombre muchas limosnas al pueblo.
y oraba a Dios. ¿Cada cuánto? Siempre. Porque es que este hombre era piadoso y temeroso de Dios. La respuesta está ya al terminar el verso 2. Dice, y oraba a Dios siempre. Cuando alguien, hermano y hermana, se convierte en una persona de oración, es una persona piadosa y una persona temerosa de Dios. Porque la oración produce eso en nosotros los seres humanos. Entonces este hombre era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. Su familia también temía a Dios. También le había enseñado a su familia a temer a Dios. Pero no solo eso. Él también hacía o daba muchas limosnas o ayudas al pueblo donde él vivía. Él era un hombre que ayudaba a ese pueblo. Él daba limosnas al pueblo, daba ayudas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Verso 3. Este vio claramente. ¿Cómo vio? Claramente. No fue borroso. No fue algo que él creyó que vio. No. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, mire este hombre. Este hombre dice que vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente, ¿cómo miró al ángel? Fijamente. Él no estuvo distraído. La visión que él estaba viendo era tan importante para él que él se quedó viendo a el ángel fijamente. Y nosotros, hermano y hermana, debemos estar aquí concentrados. Hay que estar fijos aquí. Hay que estar aclarados aquí. Hay que estar concentrados. No estemos pensando en la comida. La comida la vamos a comer después. No estamos pensando en lo que tenemos que ir a hacer. Las labores que tenemos que ir a hacer. No. Nuestro corazón y nuestra mente en Dios. Cuando nosotros nos concentramos, sentimos la presencia de Dios y nos gozamos al estar en el culto. Pero cuando nosotros no nos concentramos, aunque la predicación esté deliciosa, aunque los salmistas toquen y canten muy bonito para Dios, no sentimos la presencia de Dios, porque no nos concentramos. Algunos aquí estamos aquí físicamente, pero nuestro corazón y nuestra mente está con pensamientos e ideando otras cosas por hacer, pero no estamos en lo que debemos estar aprendiendo aquí más de Dios, adorando a Dios, alabando a Dios en este culto de ayuno. Y este hombre, cuando tuvo esa visión del ángel, dice en el verso 4, él mirándole fijamente y atemorizado, tuvo un poco de temor, se espantó, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, ¿quién le dijo? Pues el ángel. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mire, hermano y hermana, usted ha leído al igual que yo. El ángel le respondió a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas, dice aquí, han subido para memoria delante de Dios. He aquí la importancia de orar. Cornelio, a donde leímos en el verso 2, dice que él oraba a Dios siempre. Y en el verso 4, cuando el ángel está delante de él, le viene a decir, tus oraciones
y tus limosnas han subido para memoria o para recuerdo o para recordar delante de Dios. Así que las oraciones que alguien que teme a Dios hace no son en vano. Las oraciones que yo y usted hemos hecho, si todavía no hemos visto respuesta a esas oraciones están presentes delante de Dios. Dice que Dios las tiene en memoria. ¿Está leyendo usted en la Biblia? Dios las tiene en memoria, hermano y hermana. Las oraciones que yo y usted hemos hecho. Por eso es importante nosotros seguir orando y orar a Dios siempre como lo hizo Cornelio. Y no solamente cada uno de nosotros, sino enseñar también a nuestra familia, a nuestra casa, a orar, a temer a Dios, a servir a Dios. Y también le dijo que sus limosnas habían subido para memoria delante de Dios. En este caso, él era un hombre misericordioso, era un hombre ayudador. Leímos que él daba muchas limosnas al pueblo. Y este hombre no era un hombre que tenía todavía el conocimiento de lo que era el evangelio. Lo vamos a leer más adelante. Este hombre creía, de acuerdo a lo que había escuchado de los judíos, que había un Dios y que a ese Dios había que orarle y había que servirle, pero él todavía no conocía del evangelio de la salvación. Dice en el verso 5: envía pues ahora. ¿Cuándo? Ahora. Porque lo que se trata, hermano y hermana, para salvación tiene que ser ahora. Nosotros no es que nos vamos a preparar después. Si nosotros no estábamos preparados ahora, tenemos que estarnos preparando para una vida eterna con Dios, para vivir agradando a Dios ahora. Entonces el ángel le sigue diciendo más a Cornelio y le dijo: envía o manda pues ahora hombres a Jope, que fue una ciudad, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, o el que tiene por otro nombre Pedro. Entonces el ángel, hermano y hermana, aunque fue un mensajero de Dios, él no le dijo a Cornelio lo que tenía que hacer para poder lograr la salvación. El ángel le dijo a Cornelio que enviara hombres a Jope y que hiciera venir a Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro. Este posa o habita o está viviendo en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Mire, ¿por qué le especificó diciéndole que hiciera venir a Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro? Porque Pedro estaba habitando o estaba viviendo en la casa de un hombre llamado Simón también. Pero este hombre llamado Simón, a donde estaba habitando Pedro, no tenía por sobrenombre Pedro. Entonces, por eso Dios, cuando da instrucciones, hermano y hermana, Dios es muy claro. Y Dios a uno le aclara cómo tiene que hacer las cosas y no lo deja con duda. Dios lo hace actuar a la segura. Y el ángel le dijo esto a Cornelio, que hiciera llamar a Simón. Pero Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro, y le dijo a dónde estaba viviendo. Luego sigue diciendo, dice, él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea que Cornelio, hermano y hermana, aunque era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y oraba a Dios siempre,
y hacía muchas limosnas al pueblo, todavía había algo que le faltaba. Porque si no hubiera sido así, Dios no le hubiera mandado un ángel para que le dijera que hiciera venir a Pedro de donde estaba, para que viniera a donde él y que Pedro le hablara a él y le dijera lo que era necesario que él tenía que hacer. Y dice en el verso 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto o a un leal soldado de los que le asistían, de los que él mandaba. Dice que cuando el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus criados, los que le servían en la casa, 2 de sus criados que le servían en la casa, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, porque Cornelio estaba en Cesarea, y él envió a estos 3 hombres a Jope, después de haberles contado todo. Antes de enviarles a ellos a donde ellos habían de ir, Cornelio les contó lo que había visto y por qué ellos tenían que ir allá a lo que iban a ir a hacer. Dice en el verso 9, al día siguiente, mire, no fue al instante, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ¿a qué ciudad? A la ciudad de Jope, Pedro subió a la azotea o al techo. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano y hermana? Para orar. ¿Está viendo cómo aparece mucho aquí la oración en este capítulo? Aparece mucho la oración. Cornelio, un hombre de oración. Pedro, un hombre de más oración todavía que Cornelio. Y dice que cuando estos hombres iban de camino y ya se estaban acercando a la ciudad de Jope, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, que son las 12 del día. La hora sexta son las 12 del día, a la hora que uno comienza a sentir en el estómago que quiere comer, a la hora que uno comienza a sentir más fuerte el hambre. Las 12 del día es la hora sexta. Acá al principio nos habló de la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde era la hora de la oración. En el libro de los Hechos, capítulo 3, dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, a la hora novena, a las 3 de la tarde. Era la hora de oración para ellos. Y a esa hora novena es que Cornelio estaba orando en el lugar a donde estaba, a la hora novena, a las 3 de la tarde, a la hora de la oración. Y aquí Pedro, él sube a la azotea a orar, dice, cerca de la hora sexta. Iban a ser las 12 del día. Todavía no eran, pero ya estaba cerca, ya estaba a punto de ser la hora sexta, las 12 del día. Y tuvo gran hambre, como algunos de nosotros ya, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, es decir, la comida no estaba lista todavía no estaba lista la comida, le sobrevino un éxtasis, una visión también. Dice que mientras él estaba orando en la azotea, le sobrevino un éxtasis. Mientras estaba haciendo ¿qué, hermano y hermana? Orando. Mientras estaba haciendo ¿qué, Pedro? Orando. Y a Cornelio le vino la visión mientras estaba haciendo ¿qué? Orando. ¿Está comprendiendo en esta mañana? Que la oración es muy importante. Cuando nosotros oramos, podemos llegar a tener visiones. Dios puede revelarse a nosotros. Podemos llegar a ver ángeles. Podemos llegar a ver otros tipos de visiones cuando nosotros oramos.
Pero si nosotros no oramos como hermano y hermana, Dios nos va a mostrar visiones y nosotros no oramos. ¿Para qué? Una persona que no ora no sabe cómo actuar, no sabe qué hacer. Y si Dios le muestra una visión, no le da importancia a eso. Pero en este caso, aquí vemos que Dios le hizo tener un éxtasis a Pedro. Un éxtasis. ¿Usted antes ha pronunciado la palabra éxtasis? Es como sentirse saciado, satisfecho. Entonces Pedro, al estar orando, él se sintió saciado, satisfecho y tuvo ese éxtasis, esa visión, mientras él estaba orando. Por eso, tome esto muy serio en su corazón. La oración es muy importante. Una persona que ora va a llegar a niveles muy altos espirituales, pero una persona que no ora está en el nivel que está, y si no ora se va a ir para abajo en lugar de ir para arriba. Dice una alabanza: subiendo, 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 ¿y qué? Y no bajando. Entonces, aquí nos habla de que Pedro estaba orando sobre la azotea de la casa, y mientras oraba le sobrevino un éxtasis. Verso 11. Y vio el cielo abierto. ¿Qué vio? El cielo abierto. ¿Cómo? ¿Cómo que el cielo abierto? ¿Quiere decir que el cielo no está abierto? Hay cosas que pasan, hermano y hermana, en el cielo, en las regiones celestes que dice en la Biblia, que nosotros no podemos ver porque nuestros ojos espirituales están cerrados. ¿Y sabe por qué están cerrados? Porque nos falta creerle a Dios de verdad. Nos falta someternos a Dios para que nuestros ojos espirituales se abran y podamos ver los ángeles, podamos también llegar a ver los demonios, porque los demonios se pueden ver y también se pueden sentir, y los ángeles se pueden ver y también se pueden sentir, pero eso es para la gente que tiene sus ojos espirituales abiertos por Dios. Entonces el cielo fue abierto, dice. Eso fue lo que vio el apóstol Pedro. Vio el cielo abierto y que descendía o bajaba algo semejante o parecido a un gran lienzo o una red. Un lienzo, una red, que atado o amarrado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Una red o una malla estaba de las 4 puntas, estaba agarrada. Una punta, otra punta, una punta, otra punta. Y solo bajaba lo del medio de la malla. Como cuando uno extiende una sábana, que la agarra entre 2 personas, agarran la sábana y cada quien agarra 2 puntas. Y la sábana queda colgando del medio, ¿verdad? Solo las puntas están sostenidas. Así vio él este gran lienzo o esta red. Y dice que bajaba a la tierra. Estaba sostenida en el cielo, pero bajaba hacia la tierra. En el cual, en este lienzo, había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles. En este gran lienzo dice que había de todos los cuadrúpedos terrestres. Cuadrúpedos son los animales de 4 patas. Los animales de 4 patas son los cuadrúpedos. Entonces dice que en este lienzo había de esos animales. Animales de 4 patas, ¿de qué? Terrestres, de la tierra. Cuando nosotros decimos terrestre, es alguien de la tierra. Animales de la tierra de 4 patas estaban en ese gran lienzo. Y también había reptiles. En ese gran lienzo había reptiles. Y aves del cielo. Y también había aves en ese lienzo. Obviamente del cielo, porque las aves surcan el cielo, vuelan en el cielo. Y le vino una voz. Mientras él estaba viendo esa visión, teniendo ese éxtasis, le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come.
Eso fue lo que le dijo la voz a Pedro. Porque Pedro, mientras estaba orando, dice que tuvo una gran ¿qué? Aparte de la visión, una gran hambre. Él tuvo gran hambre mientras estaba orando, pero mientras le preparaban algo, él siguió en su oración. Entonces la voz, que sabía que Pedro tenía hambre, le dijo: levántate, Pedro. Quiere decir que él no estaba sobre sus pies, él estaba de rodillas. Por eso le dijo: levántate. Y lo nombró por su nombre. Y le dijo: mata. O sea, usted sabe qué significa la palabra mata. Y come. Mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor. Él sabía de quién era la voz. Por eso él, cuando escuchó esa voz, él respondió rápido: Señor. Porque él conocía la voz, porque él anduvo con el ser que portó esa voz en la tierra. Por eso él inmediatamente conoció esa voz y dijo: Señor, no, porque ninguna o ni tan solo una cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro fue un hombre pescador antes de servir al Señor Jesucristo, antes de ser discípulo, antes de llegar a ser apóstol. Fue un hombre que nosotros sabemos que en la palabra de Dios dice que anduvo con el Señor Jesucristo 3 años y medio, y que cuando lo fueron a arrestar al Señor Jesucristo, él sacó su espada o su cuchillo y se le fue encima a uno de los guardias y le cortó la oreja. ¿Ha leído eso? Pedro fue el que hizo eso, Pedro. Pero a pesar de que Pedro había sido todo eso, hermano y hermana, Pedro nunca había comido cosa inmunda. Nunca, nunca. O sea, él no era un hombre que tenía mucho temor de Dios antes de servir al Señor Jesucristo, pero era un hombre que trató de cuidarse en algunas cosas. Y él le respondió al Señor y le dijo: no, porque el Señor le dijo: levántate, Pedro, mata y come, porque él tenía hambre. Entonces él le respondió al Señor: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Qué nos enseña eso a nosotros, hermano y hermana? Que tenemos que cuidar aún de lo que comemos. Tenemos que cuidar aún de lo que comemos, porque hay cosas que aunque van para el vientre, pero son cosas inmundas, que nosotros no tenemos que comer, no tenemos que ingerir. Algo que Dios prohibió en el Antiguo Testamento, y es algo que está prohibido también en el Nuevo Testamento, es comer sangre. Comer sangre es algo inmundo, hermano y hermana. Hay gente que come sangre, la sangre de los animales, que le llaman, allá en mi país le llaman la moronga. Así le llaman, moronga. No sé cómo le llaman en su país. ¿Cómo? ¿Moronga también? Bueno, no sé cómo le llaman en otros países, pero es la sangre cuando se cuaja y la gente la mete en una tripa o en algo, y la sangre la mete ahí, le llaman también rellena, y la preparan ahí con cuanta cosa, y ya después cuando está lista se la comen. Eso, hermano y hermana, es algo inmundo que nosotros no tenemos que comer. ¿Quiénes son los que se comen la sangre para hacer rituales para el diablo? ¿Quiénes son los que se comen la sangre? Los brujos. Los brujos son los que se comen la sangre. Un cristiano no tiene por qué comer sangre, porque eso es prohibidísimo por Dios. Por eso él le dijo a su pueblo Israel, le dijo que comieran la carne de los animales, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás, le dijo Dios. Y en el libro de los Hechos, más adelante, cuando el apóstol Pablo y Bernabé van a hablarle de los gentiles al concilio que está reunido, porque ellos quieren que los gentiles se circunciden. Entonces llegan a un acuerdo de que no se circunciden los hombres que son gentiles, que no son israelitas, que no se circunciden como los judíos.
pero sí que se abstengan de comer sangre. ¿Ha leído eso? Está en el Nuevo Testamento y también está en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces eso es algo inmundo. Y Pedro, cuando vio lo que había en ese lienzo en la visión, a él no le pareció, por eso le dijo al Señor: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás o nunca. Verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Qué es lo que no es común para Dios, hermano y hermana, o inmundo? ¿Qué es lo que no es común para Dios o inmundo? Dios mismo lo dijo a donde leyó. ¿Qué? Lo que Dios limpió. Lo que Dios limpió. Entonces, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Que nosotros que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, Dios nos ha limpiado. Para Él nosotros no somos gente común como la demás gente. La demás gente es común para Dios. Es gente del mundo. Son creación de Dios. Es gente común para Dios. Sí les ama, pero es gente común. Pero nosotros no somos gente común para Dios. No somos cualquier gente. ¿Comprende eso? Nosotros somos especiales para Dios. ¿Por qué? Porque Él ya nos limpió. Por eso Él le dijo a Pedro: lo que Dios limpió, solo lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y nosotros, hermano y hermana, a veces creemos que somos como la demás gente. No somos como la demás gente. Nosotros somos especiales para Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. ¿Comprende eso? Nosotros le pertenecemos a Dios. Estamos en este mundo, pero le pertenecemos a Dios. Él ya nos limpió. No somos gente común. No somos gente inmunda. Somos gente ya limpiada por Dios. Y esto es un verso que nosotros podemos ocupar para decirle a la gente que dice que todos somos iguales, que todos somos hijos de Dios. No. Todos somos creación de Dios, porque Él es el creador. Él nos crió a nosotros y crió lo demás que crió. Pero no todos somos hijos de Dios. Y si nosotros que somos hijos de Dios ya no somos gente común, mucho menos gente inmunda, entonces la gente que no sirve a Dios es gente común, es gente inmunda. ¿Por qué? Porque están en sus delitos y en sus pecados. No han recibido todavía la limpieza de Dios. Dicen del verso 16: esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo o aquella red volvió a ser recogido en el cielo. No bajó hacia abajo y quedó abajo, no, fue una visión. Y esa visión que vio el apóstol Pedro, cuando ya pasó las 3 veces, porque él lo vio 3 veces, y 3 veces Dios le habló a él, al apóstol Pedro, 3 veces. A veces decimos nosotros: a la tercera es la vencida. Tenemos ese dicho nosotros, ¿verdad? A la tercera es la vencida. Bueno, aquí, en esto que leímos, 3 veces pasó esto. Y después de la tercera vez, ese lienzo fue recogido o fue levantado hacia el cielo, hermano y hermana. Ese lienzo que vio el apóstol Pedro. Verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, en su corazón, en su mente, él estaba perplejo sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta.
Mire, después que el apóstol Pedro tiene esa visión, acá dice que le sobrevino un éxtasis. Y acá en el 17 nos explica que ese éxtasis fue ¿qué? Una visión. Fue una visión que tuvo el apóstol Pedro, ese éxtasis. Y después que él vio eso, hermano y hermana, él quedó perplejo. O sea, él quedó sorprendido y quedó a la vez como preocupado. Él quería saber lo que significaría esa visión. Y algunos de nosotros hemos tenido de repente visiones que Dios nos ha dado, sueños, y no le damos importancia. Algunos de nosotros estamos en la madrugada durmiendo y Dios nos da algún sueño y tenemos el sueño, medio nos despertamos y luego nos volvemos a quedar dormidos. Y no le pedimos a Dios en oración qué significa ese sueño, qué significan esas revelaciones. Y mire, el apóstol, él quedó perplejo con esa visión que él tuvo. O sea, él le prestó atención, él se preocupó de saber qué era eso, qué significaba eso. Y mientras él estaba así, dentro de sí, dice, me imagino yo que obviamente en su corazón y en su mente, él estaba preguntándose qué sería eso, qué significaría eso, o que si eso iba a llegar a acontecer. Él estaba perplejo, sintiéndose así. Y mientras él estaba en esa condición, dice, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que fueron 2 criados de él y un devoto soldado de él, de Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, el otro Simón, no Pedro, sino el otro Simón, Simón el curtidor, alguien que se encargaba de curtir las pieles, los cueros para hacer tiendas, ser un curtidor. Llegaron a la puerta, preguntaron. Pero cuando alguien no sabe algo, lo lógico es que la persona pregunta cuando quiere alguna información, cuando quiere llegar a alguna dirección. Eso es algo lógico que nos ha pasado a todos. Entonces ellos, dice que preguntaron por la casa de Simón y después de eso llegaron a la puerta. Y llamando, cuando ya estaban a la puerta, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, porque a él es al que venían buscando, a Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, Pedro todavía estaba allá arriba, pensando en la visión que había tenido. Él estaba preocupado porque él quería saber qué significaba eso, lo que él había visto. Y mientras él todavía estaba pensando en esa visión, dice aquí, dice, le dijo el Espíritu. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo, hermano y hermana? El Espíritu, Espíritu con E mayúscula. ¿Y el Espíritu quién es? ¿Quién es el Espíritu para nosotros? Dios. Entonces el Espíritu, el mismo Espíritu de Dios, cuando Pedro todavía estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que él había visto, dice que el Espíritu le dijo, he aquí, 3 hombres te buscan. Mire, Dios sabe todo lo que está pasando, todo, porque Él es Dios. Pedro estaba allá arriba en la azotea. Pedro no sabía que acá a la puerta habían 3 hombres que lo estaban buscando, pero el Espíritu de Dios, que todo lo sabe, rápido fue y le dijo, rápido le dijo a Pedro, y le dijo, he aquí, 3 hombres te buscan. Porque cuando un hombre, hermano, o una mujer, hermana, le sirve a Dios, el Espíritu de Dios le habla. El Espíritu de Dios le revela cosas. El Espíritu de Dios le dirige.
el Espíritu de Dios le previene. El Espíritu de Dios le cuida. ¿Comprende eso? Y aquí lo estamos leyendo. Aquí hay mucha enseñanza para nosotros en lo que estamos leyendo. Entonces el mismo Espíritu de Dios le dijo a Pedro: he aquí 3 hombres te buscan, te están buscando. Levántate pues y desciende o baja, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién envió a esos hombres? El mismo Espíritu. Dios envió a esos hombres, el mismo Dios. Y allá donde comenzamos a leer, dice que Cornelio tuvo una visión a la hora 9, mientras él oraba. Vio en el lugar a donde él estaba orando que un ángel se le presentó, lo vio claramente y escuchó que el ángel le dijo que mandara hombres a Jope y que hiciera venir a Pedro, porque Pedro le tenía que decir algo que era necesario que él hiciera. Entonces ese ángel que vio Cornelio, a donde comenzamos a leer, dice que fue un ángel enviado. ¿Por quién? ¿Lo leyó usted? Enviado por Dios. Dios envió ese ángel. Y aquí, a donde el Espíritu le habla a Pedro, le dice en el verso 20: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El mismo que envió el ángel a que le fuera a decir a Cornelio que enviara a llamar a Pedro, fue el mismo que le habló aquí a Pedro y le dijo que él había enviado a esos hombres y que fuera con ellos y que no dudara, que no tuviera dudas de si debía ir con ellos, que fuera con ellos. Porque es que el Señor le dijo a Pedro que no tuviera dudas, porque estos hombres eran gentiles. Eran gentiles. Y Pedro era un judío, un israelita. Y los judíos y los gentiles no tenían ninguna relación. Para una israelita, juntarse con un gentil o convivir con un gentil, ir a la casa de una persona gentil que no servía a Dios, era algo inmundo. Era algo sucio, algo que no debía hacer. Por eso cuando Dios le da la visión a Pedro, le mostró, dice, de todo tipo de animales, de todo tipo. Y luego le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pero ¿qué fue lo que vio Pedro ahí en la visión? Vio lo inmundo en la visión que tuvo Pedro. Vio lo inmundo. Cuando vio esa visión de los animales, él vio lo inmundo en esa visión. Y ahora Dios le está diciendo a él que vaya con esos hombres. En otras palabras, que vaya allá a donde está lo que él llama o lo que él cree que es inmundo. Por eso le dijo antes: no llames inmundo lo que Dios limpió. Cornelio, ¿cómo era, hermano y hermana, con toda su casa también? Un hombre piadoso, temeroso de Dios. Oraba a Dios siempre y hacía muchas limosnas al pueblo. Entonces este hombre ya lo estaba trabajando Dios. Dios ya lo estaba trabajando. Dios ya lo estaba transformando a él. Ya lo estaba ayudando. Y por eso fue que Dios le manda aquí a decir a Pedro que vaya y que no dude de ir con esos hombres, porque él los ha enviado. O sea que no llegaron ahí solo porque ellos quisieron, sino porque Dios mandó la orden de que lo fueran a buscar. Dios los envió. Verso 21. Entonces Pedro, descendiendo, acuérdense que él estaba en la azotea, a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. Mire, ni siquiera esperó
a que quien abrió la puerta le dijera, Pedro, te buscan, porque ya el Espíritu Santo le había dicho que habían 3 hombres que lo estaban buscando. ¿Y Pedro dudó de eso, hermano y hermana? No, él descendió y él bajó de un solo y llegó donde estaban los hombres y les dijo, he aquí, yo soy el que ustedes buscan, yo soy el que buscáis. Yo me imagino que esos hombres se quedaron sorprendidos, porque la persona que los atendió quizás todavía no había subido a decirle a Pedro que lo estaban buscando. Y me imagino que esos hombres se quedaron sorprendidos de ver cómo llegó él así, sabiendo lo que ellos habían llegado a hacer ahí, que lo llegaron a buscar a él. Y él, confiado en las palabras de Dios, en las palabras del Espíritu, vino delante de esos hombres y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa o motivo por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Mire, estos hombres, estos 2 criados de Cornelio y este soldado devoto conocían a Cornelio. Ellos sabían quién era el patrón, quién era el jefe que tenían. Porque mire cómo ellos llegan y se expresan de él delante de Pedro, porque Pedro les preguntó por qué causa habían venido, por qué causa habían llegado ahí. Y ellos dijeron, Cornelio el centurión. Mire cómo se expresaron estos hombres, varón justo y temeroso de Dios. ¿Y qué más? Y que tiene buen testimonio en cuanto, hermano y hermana, en toda la nación de los judíos. Mire, este Cornelio era un hombre que de verdad sí estaba buscando a Dios. Los mismos criados de él dieron testimonio de que era un varón justo, temeroso de Dios y que tenía buen testimonio, no solamente ahí en su casa, no solamente ahí donde él vivía, ahí en la región donde él vivía. Dijeron que tenía buen testimonio, ¿dónde? En toda la nación, dijeron ellos, de los judíos. Entonces, hermano y hermana, esto nos enseña a nosotros que nosotros debemos de tener un buen testimonio delante de la gente. Que cuando la gente se exprese de nosotros, mujeres o hombres, la gente pueda decir lo que dijeron estos hombres de Cornelio. Que Cornelio era un varón justo, temeroso de Dios y que tenía buen testimonio. Pero a veces nosotros, porque no hacemos las cosas bien, y cuando alguien saca plática de nosotros y comienza a hablar de nosotros, no se expresa bien, se expresa mal. ¿Pero por qué se expresa mal? Porque nosotros mismos nos buscamos que la gente hable mal de nosotros, cuando nosotros no hacemos las cosas bien hechas, hermano y hermana. Pero cuando nosotros hacemos las cosas bien hechas, nos esforzamos por servir a Dios de verdad, la gente se expresa bien de nosotros. Se expresa bien. Aunque la gente no nos quiera, pero la gente sabe reconocer cuando alguien de verdad se está portando bien. Cuando alguien de verdad está esforzándose por servir a Dios. La gente sabe reconocer cuando alguien tiene una buena actitud, tiene un buen comportamiento, tiene buenas reacciones. Nosotros como cristianos, como creyentes, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de buscar la paz y la santidad. Y algunos de nosotros
no tenemos paz en nuestro ser, ni tampoco tenemos santidad. Algunos de nosotros no podemos tener una buena relación con los parientes. No podemos tener una buena relación con los vecinos. Y si esas personas llegaran a expresarse de nosotros, hermano y hermana, ¿qué dirían esas personas? ¿Qué dirían de nosotros? El buen testimonio es algo muy importante. Tener un buen testimonio. Tener un buen testimonio es como tener un buen crédito. Eso genera confianza. Por eso nosotros tenemos que estar sirviendo a Dios. Tenemos que cambiar en lo que no hemos cambiado todavía. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que hacer las cosas en serio, hermano y hermana, porque esto no es un juego. Nosotros podemos estarnos llevando la vida de ser cristianos como un juego, sin buscar cambiar, sin buscar someternos de verdad a Dios. Y podemos estarlo haciendo así, pero ¿qué va a pasar cuando llegue el momento en que tenemos que dejar de existir? ¿Qué va a pasar cuando llegue el momento en que Dios se tiene que llevar su iglesia? ¿Qué va a pasar? Si nosotros nos estamos llevando la vida del cristianismo como un juego. Este hombre, lo leímos, un romano, un hombre de guerra, un centurión, pero era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y cuando Pedro le preguntó a los sirvientes de él por qué causa habían venido, ellos rápido hablaron de Cornelio, el centurión, y dijeron que era un varón justo y temeroso de Dios y que tenía buen testimonio en toda la nación de los judíos. ¡Qué hermoso! Lo que ellos expresaron de este hombre, qué hermoso, hermano y hermana. Y luego sigue diciendo, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Uno tiene que estar seguro que lo que uno mira, que lo que uno oye, que lo que uno tiene como revelaciones, hermano y hermana, en sueños viene de parte de Dios. Tiene que estar seguro uno, porque a veces uno, todo lo que sueña ya cree que es de parte de Dios. No, no todo viene de Dios. Hay cosas que el diablo también le trae también a la mente de uno, para meterle a uno dudas, para hacer que uno se desanime, que uno tenga miedo, que uno dude. No todo viene de parte de Dios. Y uno tiene que estar seguro de si lo que uno ha visto, ha oído, ha tenido en sueños, es de parte de Dios. Mire, estos hombres dijeron un santo ángel, porque hay seres que fueron ángeles y no son santos. Pero este ángel que se le apareció a Cornelio, ellos lo describieron como un santo ángel. ¿Y por qué lo describieron ellos así? Porque Cornelio les dijo, él les contó a ellos, y yo creo que Cornelio les contó que un santo ángel se le había aparecido, y por eso ellos ahora le están diciendo a Pedro que un santo ángel se le apareció a Cornelio y le dio las instrucciones de que lo hiciera venir a su casa de él para que le hablara sus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Los hizo que pasaran y les dejó que pasaran la noche ahí. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. No fue solo, fueron otros hermanos acompañando a Pedro a donde él iba, a la casa de Cornelio. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba, ¿cómo? ¿Cómo estaba Cornelio? Esperando. O sea, Cornelio ya estaba listo. Cornelio ya estaba preparado. Cornelio ya estaba con ganas de ver a Pedro y de oír lo que Pedro le tenía que decir, hermano y hermana.
Y eso es algo que nos enseña a nosotros, que nosotros debemos de estar preparados para todo lo que es de Dios. Debemos de prepararnos. Debemos de estar siempre listos. ¿Para qué? Para recibir lo que viene de parte de Dios. Y algunos de nosotros, ni cuando tenemos que venir al culto, nos preparamos a tiempo, hermano y hermana. Y es importante que nosotros aprendamos a prepararnos a tiempo. Que cuando la persona que comienza aquí a dirigir el culto, comience, ya estemos todos aquí. Todos quizás ya con unos minutos de oración, todos aquí listos para comenzar a hacer la oración congregacional, a leer las palabras de Dios. Todos listos, es muy importante. Este hombre no lo agarró despreparado. Antes él yo creo que estaba sintiendo que ya se habían tardado mucho. Si por él fuera que el mismo día hubiera llegado Pedro ahí para que le hablara las palabras que le tenía que hablar. Este hombre estaba preparado. Y es importante que nosotros aprendamos a prepararnos para Dios. Y que busquemos estar preparados para Dios. Es tiempo de adorar a Dios. La mayoría no está preparada. A veces uno tiene que recoger gente. Hay gente que uno llega y hay que esperarla todavía a que se arreglen. Cuando es a veces días de ayuno, uno llega a veces a recoger gente y hay que ir a tocarles la puerta o llamarles porque todavía no se han levantado. Y le toca a uno esperar a que vayan. Y pues si no se van a bañar, pues ya es un ahorro de minutos. Pero van y se arreglan y no hay preparación. No hay preparación. ¿Qué nos enseña eso, hermano y hermana? Que estamos amando a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. No, no. Cuando uno tiene amor por Dios, uno le da a Dios todo. Todo. Si uno sabe que hay culto, pues uno se prepara para estar a tiempo en el culto. Así como se prepara uno para el trabajo. ¿A quién le gusta llegar tarde al trabajo? ¿A quién le gusta llegar tarde al trabajo? A nadie. ¿Por qué? Porque hay dinero que ganar, ¿verdad? Hay dinero que ganar. Seamos sinceros. A nadie le gusta llegar tarde al trabajo. Pero al templo sí. Al templo sí. No, que no se enoje el patrón o la patrona. Pero al templo sí, nada. Dios es misericordioso, Dios perdona. Y ahí nos escudamos todo el tiempo, hermano y hermana, en eso, en que Dios perdona. Dios sí perdona, pero Dios quiere que nosotros vayamos creciendo ya en lo espiritual, que vayamos madurando cada vez más. Que no nos acostumbremos todo el tiempo a llegar tarde. Que aprendamos a ser gente puntual para Él. ¿Por qué? Porque hay más recompensas en ser nosotros preparados para Dios que ser preparados para el patrón, para la patrona, para la demás gente. Y más recompensas. ¿Quién nos da la vida? Dios nos da la vida. ¿Quién nos da la salud? Dios nos da la salud. ¿Quién nos cuida? Dios nos cuida. ¿Quién provee el trabajo? Dios provee el trabajo. ¿Quién genera la economía a través del trabajo? Dios lo hace todo, hermano y hermana. Dios lo hace todo para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Prepararnos siempre para Dios, vivir preparados para Dios. Porque Dios lo hace todo para nosotros. Si nosotros tal vez hemos pensado y estamos pensando todavía como carnales de que no hay economía para uno esforzarse en servir a Dios. Sí la hay, sí la hay, sí la hay. En la palabra de Dios dice que el que trabaja para Dios recibe salario. ¿Ha leído eso? El que trabaja para Dios, dice, recibe salario. Y también dice que allá en el cielo hay una herencia que nos está guardada. Así que lo que Dios, hermano y hermana, nos está dando y nos va a dar por toda la eternidad es más pago que lo que yo y usted podemos recibir de un patrón o de una patrona en este mundo. Por eso debemos de estar preparados para Dios y prepararnos cada vez más. Lo amamos, estamos agradecidos, pues hay que demostrárselo aunque Él lo sabe todo.
pero a Él le gusta que uno le demuestre cuánto le ama también a través de los esfuerzos que uno hace con sus obras, con sus acciones. Todo eso es muy importante. Es muy importante. Lamentablemente hay gente que no se quiere esforzar. No quiere dar más allá de lo que ya está dando. El problema es, hermano y hermana, que cuando vengan las situaciones difíciles para esa persona, no va a tener las fuerzas para salir de eso. Ese es el problema. Por eso nosotros nos estamos preparando, porque este ayuno nos está sirviendo. ¿O no siente la presencia de Dios usted al estar aquí? ¿O no está entendiendo las palabras que está leyendo? ¿O no se deleitó al escuchar las alabanzas que tocaron y cantaron los salmistas? ¿No se deleitó? Hermoso. Todo es hermoso. Pero ¿cuándo es que uno recibe todas las administraciones de Dios para fortalecerse en lo espiritual? Cuando uno se concentra en Dios. Por eso yo siempre les he dicho que cuando uno se congrega, cuando uno está en un culto, hay que concentrar el corazón y la mente en Dios. Que por allá mamá y papá están enfermos, pues hay que adorar a Dios aquí uno, para que Dios haga las obras allá. Que hay deudas que pagar, pues hay que adorar a Dios, porque no vamos a solucionar las deudas si no adoramos a Dios. Si adoramos a Dios, va a haber solución para todo lo que queremos. Pero si no adoramos a Dios, no va a haber solución, sino que las cosas van a empeorar, hermano y hermana. Hay gente que no siente la presencia de Dios porque está el tiempo de las alabanzas y la gente está pensando en otras cosas. No le pone atención a las alabanzas. La gente está pensando en otras cosas, pensando en la comida, pensando en los biles, pensando en la ropa, pensando en la casa, pensando en el terreno, pensando en las vacas, pensando en la cosecha, pensando en la novia, en el novio, pensando en el trabajo, haciendo aquí ya cuentas, qué va a ser el lunes, qué va a ser el martes, en el trabajo, qué va a ser cada día de la semana. Es que aquí no es tiempo para estar pensando en esas cosas. Este es el tiempo de pensar en Dios. Es el tiempo de que nuestra mente esté solo pensando en Dios. Aunque parezca que estamos como locos solo pensando en Dios. Sí, el apóstol Pablo dijo que él estaba loco, pero estaba loco por Jesucristo. Y una persona, hermano y hermana, que está loca por Jesucristo solo piensa en Jesucristo. Piensa en Él con la mente, con el corazón. Y en su vida solo busca vivir para Jesucristo. Y así es como se siente la presencia de Dios. Los que buscan sentir la presencia de Dios podrían ahorita testificar que no estoy mintiendo. Amén, aleluya. Cuando uno se concentra, hermana Francisca, en el tiempo de las alabanzas y que uno deja de pensar en Raimundo y todo el mundo y uno se concentra en Dios, ¿verdad que uno comienza a sentir la presencia de Dios? Comienza a sentir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma control del corazón, de la mente, del cuerpo. Y ya cuando uno ya menos se acuerda, uno ya está alabando a Dios, porque está concentrado solo en Dios. Está concentrado en Dios. Y por eso es muy importante también, mamá, papá. Es cierto que usted tiene que cuidar de sus hijos, de sus hijas. Cuídeles. Pero también concéntrese también en adorar a Dios. Porque de aquí se puede observar y de atrás se puede observar que hay madres, que hay padres que no se concentran nada en el culto. No se concentran nada. La concentración de ellos y de ellas son los niños, las niñas. Solo eso. Y no se concentran en Dios. Sí, cuide sus hijos, cuide sus hijas, pero concéntrese en Dios. Agárrele de la manita al niño, a la niña, y téngale ahí y enséñele también a adorar a Dios, a alabar a Dios. Pero si la madre y el padre no se concentran en Dios, están concentrados en los hijos. Cuando yo estoy de aquí, me toca observar. Cuando he estado allá atrás de Ujier, me toca observar. Hay madres que los hermanos están acá tocando muy bonito y se siente el fuego de Dios allá atrás. Y padres también. Y ellos están viendo los niños nada más. Ni aplauden así, mire. Así están. Y solo viendo los niños. Y solo viendo los niños cada ratito. Por eso a los niños y a las niñas hay que enseñarles a tener quietud también y adorar y alabar a Dios.
para que vayan comprendiendo lo que uno hace y lo vayan haciendo. Pero es importante, papá y mamá, que usted les dé el ejemplo a sus hijos de alabar a Dios, que se concentre, que sí, hay batallas, a veces sí las hay, a todos nos vienen batallas en la carne, que a veces no nos podemos concentrar, pero es el tiempo de pedirle a Dios la ayuda y dejar que Dios nos ministre. ¿Para qué? Para que podamos gozarnos en cada culto. ¿O a usted no le gusta gozarse en cada culto? ¿No le gusta gozarse en cada culto? ¿No le gusta salir bien saciado, bien saciada con la presencia de Dios? ¿No le gusta salir con fuerzas, con paz, con felicidad de cada culto? Eso se logra, hermano y hermana, cuando nos concentramos en Dios. Cuando nos concentramos en Dios, logramos que Dios nos ministre y poder salir saciados de cada culto, sea culto de ayuno, sea de oración, sea culto vigiliar, de cada culto. Logramos salir saciados por Dios. Entonces, sigue diciendo en esta porción, aquí estamos leyendo, vamos a leer en el verso 24. Dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Ahí nos detuvimos. Mire cómo estaba Cornelio. Esperando. Habiendo convocado o reunido a sus parientes. ¿A quiénes? A sus parientes. Aparte de su casa, porque los parientes ya son aparte de la casa, de la familia. Y amigos más íntimos. También reunió a sus amigos más íntimos, a las personas que él apreciaba, las reunió también ahí. Cuando Pedro entró, él estaba esperando. Inmediatamente cuando vio a Pedro que entró, salió Cornelio ¿a qué? A recibirle. Inmediatamente que lo vio que entró, salió a recibirle. Y postrándose a sus pies, adoró. Mire, este hombre tenía mucho de Dios ya en su ser. Este hombre sabía reconocer a una persona que sirve a Dios. Entonces, cuando él mira que Pedro entra, él siendo un centurión, siendo un hombre de autoridad, cuando él mira que entra Pedro, sale a recibirle y se postra a sus pies, a los pies de Pedro. Y dice en el verso 25, adoró y adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Mire, había muchos reunidos. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable o despreciable es para un varón judío juntarse, mire, o acercarse, tan solo acercarse a un extranjero, a alguien que no sea judío. Pero a mí me ha mostrado Dios. Mire, ¿quién le mostró? Dios. Que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cuándo fue que Dios le mostró eso a Pedro? En el lienzo, en la visión que tuvo. Entonces, esos animalitos que él vio en el lienzo, que estaban ahí metidos, ¿quiénes eran? Estos que están ahora reunidos, fueron lo que Dios le mostró allí en el lienzo. Porque dice que Dios le mostró, después que tuvo la visión, que a ningún hombre llamara, dice, común o inmundo. Pero Dios le dijo claramente: no llames común o inmundo lo que Dios ya limpió. Lo que Dios ya limpió solamente, hermano y hermana. No es que todos los seres humanos, no. Lo que Dios ya limpió. Verso 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar o sin contradecir
¿Por qué? Porque Dios le mostró que a ningún hombre llamara común o inmundo. Por eso él, cuando fue llamado, cuando lo llamaron a que viniera, él vino y no replicó, no contradijo. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba, ¿cómo? ¿Cómo dice en su Biblia? ¿Cómo dice en su Biblia? En ayunas. Miren. Esto fue lo que Cornelio le dijo a Pedro. Hace 4 días, cuando él tuvo la visión que el ángel se le apareció, a este tiempo ya habían pasado ¿cuánto? 4 días habían pasado ya. 4 días de que Cornelio había tenido la visión con ese ángel que se le apareció, enviado por Dios. Y dijo más, que hacía 4 días, dijo Cornelio, que a esta hora, ¿a qué hora fue que tuvo la visión Cornelio? A la hora novena, a las 3 de la tarde. ¿Y a qué hora es ahorita aquí donde estamos leyendo? La hora novena, las 3 de la tarde, ya cumplidos 4 días exactos aquí, a donde llega Pedro a hablarle las palabras a Cornelio. Entonces por eso dijo Cornelio, que a esta hora yo estaba en ayunas. Mire, ayunas quiere decir que no había comido. Él estaba ayunando y estaba orando a las 3 de la tarde, a la hora novena, a la hora de la oración, dice en el capítulo 3 de los Hechos. Entonces, este hombre llamado Cornelio, cuando tuvo aquella visión, él estaba en ayunas. Estaba en ayunas, hermano y hermana. Cuando él tuvo aquella gran visión, que un ángel santo de Dios vino a donde él estaba y le dijo que mandara a Jope hombres y que hiciera venir a Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro, y que él iba a hablarle unas palabras, él le iba a decir lo que era necesario que él hiciera. Entonces aquí él está contando lo que no leímos al principio, porque al principio no leímos que él estaba en ayunas. Solo leímos que él estaba orando, pero no leímos que estaba en ayunas. Y aquí dice que él estaba en ayunas y estaba orando. Y a la hora novena, lo repite aquí, mientras oraba, ¿dónde? ¿Dónde estaba orando? En mi casa. Por eso es importante, hermano y hermana, que nosotros en la casa oremos, no solamente aquí en el templo. A veces hay personas que solo esperan el martes o el jueves para orar. Y no vienen a los 2 cultos, solo vienen o vienen al martes o vienen al jueves. Pero solo el martes o el jueves oran. De ahí no hay nada más de oración, ni siquiera cuando van a comer los alimentos. Esa es la verdad, lo que yo le estoy diciendo. Es la verdad. Y este hombre dice que él estaba en ayunas, él estaba orando en su casa a las 3 de la tarde, a la hora novena. Y luego sigue diciendo, vi de ver, de observar una visión, que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente o con un vestido de luz. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. ¿Qué es lo que pedía Cornelio? No lo dice. Pero algo pedía Cornelio. Quizás Cornelio le decía, Dios mío, muéstrame cómo puedo servirte mucho más. Muéstrame cómo lograr la salvación. Quizás es lo que Cornelio pedía. Y por eso él está contándole aquí a Pedro que este varón que se le apareció con vestido resplandeciente le dijo, tu oración ha sido oída. Hermano y hermana,
¿Cuánto tiempo quizás llevaba Cornelio orando por lo que Dios ahora le está concediendo? ¿Cuánto tiempo quizás llevaba Cornelio orando por esto? No dice cuánto tiempo, pero quizás él pasó mucho tiempo orando, hasta que Dios, ¿qué hizo? Escuchó. Dios oyó la oración. Él pasó mucho tiempo orando hasta que Dios escuchó su oración. Por eso dice aquí, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido, ¿qué? Recordadas delante de Dios. La oración, hermano y hermana, y las dádivas, Dios las resalta aquí de Cornelio. Por eso las oraciones que nosotros hemos hecho no han sido en vano. Las oraciones que vamos a hacer no son en vano. El diezmo, la ofrenda que nosotros damos no es en vano. El momento va a llegar en que Dios nos va a dar aquello que Él ha prometido. El momento va a llegar. Porque aquí, cuando habla de la oración de Cornelio, está diciendo que la oración ha sido oída. Eso no quiere decir que Dios no escuche, sino que cuando la oración es oída, a lo que se refiere aquí es que hay una respuesta. Hay respuesta para la oración o para las oraciones que se le han hecho a Dios. Es lo que quiere decir. Porque nosotros clamamos a Dios y Dios nos escucha. Pero aunque Dios ya nos ha escuchado, no porque nos escuche quiere decir que la respuesta ya está. Dios nos puede escuchar, pero la respuesta a esa oración quizás todavía no va a venir, todavía va a tardar. ¿Cuántos de nosotros no estamos orando por gente que amamos para que se arrepientan y se entreguen a Dios? ¿Cuántos? Levante la mano. ¿Usted no está orando por gente para que se arrepiente y se entregue a Dios? Todos. La pregunta es, ¿las personas por las que estamos orando ya se arrepintieron? ¿Ya se entregaron a Dios? No. ¿Será que Dios no nos ha oído la oración? Sí la ha oído, pero Él tiene el tiempo para dar la respuesta. Por eso dice que Dios tiene memoria de las oraciones. Las oraciones uno las va haciendo y va a llegar el momento en que Dios va a dar respuesta a las oraciones que uno le ha hecho, hermano y hermana. Dios escuchaba la oración de Cornelio, porque Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, un hombre que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, siendo así un hombre piadoso y temeroso de Dios, claro que Dios escuchaba su oración. Dios la escuchaba. Pero aunque Dios había escuchado su oración, todavía faltaba la respuesta. Y aquí en este tiempo viene la respuesta de Dios completa, porque aparece una visión para Cornelio, pero todavía falta más. No es la respuesta total, todavía falta que se cumpla la respuesta completa. ¿Qué pedía Cornelio? Si Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, yo creo que Cornelio pedía salvación. Eso es lo que yo creo. Porque cuando uno es temeroso de Dios, uno no va a estar diciendo, Señor, dame dinero, y solo pedirle eso a Dios. Uno pide salvación, uno pide protección de Dios, uno pide salud, uno pide que Dios lo bendiga con los alimentos, con la vestimenta, con el calzado, con el pago para la vivienda, para los biles, para todo lo que uno necesita, pero sobre todo uno pide que cuando uno deje de existir, que Dios se lo lleve con Él, que Dios lo tenga uno en salvación. Eso es lo que uno pide. Y yo me atrevo a pensar, sin duda de equivocarme, que Cornelio pedía salvación. Y aquí dice que el ángel, cuando vino, le dijo que su oración había sido oída. La oración de Cornelio. Mientras Cornelio estaba orando en su casa, estando en ayunas. Hermano y hermana, ¿usted cree que Dios no nos va a ayudar a nosotros que estamos ayunando hoy? ¿Cree que no nos va a ayudar?
Dios nos va a ayudar. Pero ¿cómo estamos haciendo este ayuno? ¿Lo estamos haciendo confiando en Dios? ¿Lo estamos haciendo estando seguros de que Dios está agradando de lo que estamos haciendo y que Él nos va a ayudar después de este ayuno? Sí, yo lo creo para mí, yo no sé usted, pero para mí yo lo creo. Y yo creo que si usted lo está haciendo confiando en Dios y haciéndolo con la importancia que tiene que tener el ayunar delante de Dios, yo creo que Dios le va a dar también a usted las ayudas. Yo lo creo. Si usted no lo cree, es importante que usted comience a creer. Pero Dios así trabaja. Entonces, aquí está lo que está narrando Cornelio. Y se lo está diciendo a Pedro para que él sepa por qué lo mandó a llamar. Dice en el verso 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre, o el que tiene otro nombre aparte del de Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Mire, ahí es donde estaba habitando Pedro, en una casa que estaba junto al mar. Y cuando llegué, él te hablará. Y cuando llegue, él te hablará. Eso fue lo que el ángel le dijo a Cornelio. Así que luego, ¿cuándo? ¿Cuándo? Luego. ¿Ve cómo nosotros nos encontramos cuando leemos? Nos encontramos con palabras que declaran diligencia. La palabra luego, la palabra ahora, la palabra rapidez. Todo eso declara diligencia, que uno tiene que hacer las cosas que son importantes, hacerlas ya y no dejar eso para después, que uno tiene que prepararse y tiene que seguir buscando prepararse cada vez más, hermano y hermana, en estar sirviendo a Dios. Y dice Cornelio, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Mire que lo que está diciéndole Cornelio a Pedro, casi él lo está enseñando sobre toda la gente que tenía ahí reunida con él. Él tomó la autoridad y le dijo a Pedro, ahora pues, todos nosotros, todos. Él no dijo solamente yo, él dijo todos nosotros, todos los que estaban ahí con él, estamos aquí. ¿En qué, hermano y hermana? En la presencia de Dios. Y todos los que estamos aquí, hermano y hermana, en esta reunión de culto, de ayuno de esta tarde, estamos en la presencia de Dios. Y mire cómo la reacción de Cornelio al recibir a Pedro y al comenzar ya a querer que Pedro le hablara. Él le daba importancia a la presencia de Dios, hermano y hermana. Nosotros tenemos que darle toda la importancia de nuestro ser, de nuestra vida, a la presencia de Dios, aquí en el templo, en la casa de cada quien, cuando andamos en la calle, estando en el trabajo, estando en todo lugar. Tenemos que darle importancia a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios siempre está con nosotros. Dios está presente siempre para nosotros. Y Cornelio le daba mucha importancia a la presencia de Dios. Y él dijo que estaban en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Mire, el oír, el prestar atención, el tratar de escuchar para entender todo lo que Dios, hermano y hermana, manda para nosotros. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, o sea, él estaba declarando que era algo real. Comprendo, porque él antes no comprendía. En verdad comprendo, dijo Pedro, que Dios no hace acepción o diferencia de personas, sino que en toda nación, en todo país, se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no hace acepción de personas. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio ¿de qué? De la paz.
de la paz. La paz es hermosa. Cuando uno tiene la paz de Dios es algo hermoso en la vida de uno. Entonces el evangelio da paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Él es el Dios de todos, porque Señor de todos significa que es Dios. Vosotros sabéis lo que se divulgó, lo que se dio a conocer por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista. Cómo Dios ungió o le dio la unción con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Está hablando de como humano, cómo tenía la unción del Espíritu de Dios en su cuerpo humano.